Muy bien. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, quizá algunos de ustedes conocen esto que vamos a ver aquí. El Círculo de Oro, de Simon Sinek. ¿Cuántos de ustedes conocen? ¿Les suena el Círculo de Oro? ¿Cuántas manos veo levantadas? Fantástico. Bueno, veo varias manos levantadas. Bien, pues este Círculo de Oro de Simon Sinek nos recuerda una idea muy importante. Nos recuerda la idea de propósito. Y nos dice que lo importante no es lo que haces, lo importante no es cómo lo haces. Lo verdaderamente importante es ¿por qué? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué y para qué lo haces? Bien, pues yo les quería hablar hoy, en este ratito que vamos a tener juntos, de dos círculos de oro. El primer círculo de oro es ese propósito de la empresa. ¿Por qué tenemos empresas como Apple, como Google, como Disney, que son reconocidas mundialmente como una de las principales empresas del mundo? Porque no se centran en lo que hacen, no se centran en cómo lo hacen, se centran en por qué lo hacen. Pero por otro lado, tenemos algo que es mucho más importante. Mucho más importante. ¿Sabéis qué es? Tu círculo dorado y el mío. El propósito personal, el de cada uno de nosotros. ¿Por qué personajes como Nelson Mandela, la Madre Teresa, Marie Curie, son conocidos mundialmente como gente que ha hecho un mundo mejor? Porque no se centraron en lo que hacen, no se centraron en cómo lo hacen, se centraron en por qué lo hacen. Bueno, pues a mí me parecía que podía ser de interés ver cómo estas dos cosas conectan. ¿Qué les parece? Vamos a hacer un zoom, vamos a ponerlas en grande. Primero de todo, vamos a ver los dos propósitos y vamos a ver cómo pueden encajar el uno con el otro, cómo se conectan. Miren, lo primero que hay que hacer, y lo que yo he aprendido en todos estos años, es lo siguiente. ¿Ven este movimiento? Acercar. Acercar sin invadir, porque nunca puedo entrar en la libertad de las personas, pero sí puedo acercarles el propósito de la empresa. Sí me puedo quedar lo más cerca posible para que luego el empleado libremente elija hacer esto. Miren. ¿Ven? Esta es la unión. Esto es como una fisión nuclear. En este punto que están viendo, en este centro, es donde se concentra lo mejor de cada empleado, lo mejor de cada empresa, donde dan lo máximo. Y vamos a hacerle un zoom, porque ¿qué es lo que hay en medio? ¿Qué hay en medio de estos dos? Vamos a ponerlo en grande. ¿Saben qué hay? En medio de los dos círculos de oro, vamos a encontrar lo que me gusta llamar el triángulo de plata. ¿Qué es el triángulo de plata? Miren, el triángulo de plata se consiste en crear conexiones. Crear conexiones primero de todo con la cabeza. Primero conocer el propósito de la organización y el propósito personal. Yo tengo un amigo que tiene el propósito suyo, personal, lo tiene escrito en una tarjeta. Y el propósito de su organización lo tiene en la mesa de trabajo. Cuando tiene que tomar una decisión importante, lo saca el suyo personal de la cartera, lo pone al lado y dice, no quiero olvidarme de lo importante. La segunda cosa es la conexión no solo en la cabeza, sino en las manos. Porque ¿dónde está el propósito de las organizaciones y de las personas? En lo que hacemos, en nuestros hechos. Pero claro, el mundo sería muy duro si solamente lo vemos así. Si solamente vemos cabeza a manos, cabeza a manos, cabeza a manos, cabeza a manos. Planificar, definir los objetivos, implementarlo, definir la estrategia, ejecutarla, hacer los procesos, cumplirlo, ¿verdad? ¿Les suena todo esto? Nos suena, ¿verdad? En las empresas. ¿Pero qué le falta a todo esto? ¿Qué le falta? La tercera dimensión de este triángulo de plata, que es fundamental. El propósito no llega realmente a conectar a nuestra gente si no tenemos el corazón. Cabeza, corazón y manos. Este es el triángulo de plata. ¿Y saben por qué le llamo de plata? Miren, me gusta porque la plata es un metal que es un poco más humilde que el oro. Pero tiene un valor muy especial, que le hace incluso superior al oro. ¿Saben en qué? En la capacidad de conectar. Es un transmisor, es en la capacidad de conectar, porque saben que si la conectividad eléctrica de la plata es muy superior a la del oro. Los electrones que están en la plata circulan libremente, mucho mayor que los electrones del oro. Y es por eso que me gusta decir que este triángulo de plata es el triángulo de la libertad.
Porque al final lo que nos acabamos encontrando, cuando queremos conectar ese propósito personal y ese propósito de la organización, es que tenemos que vivir tres cosas fundamentales. Me ha gustado mucho, Ceci, antes estabas hablando de algunos conceptos que aquí voy a desarrollar un poquito más, ¿no? Uno de ellos es la coherencia, la autenticidad y la integridad. Miren, ¿qué es la coherencia? La coherencia es muy sencillo, es esa conexión que hay entre lo que dices, lo que piensas y lo que haces. Y lo que haces realmente, entre tu cabeza y tus manos, entre lo que haces en tu día a día. De ahí te juegas algo fundamental. Si no eres coherente, olvídate de conectar el propósito de tus empleados. Pero eso no es suficiente. Todavía hay algo más. Mirad, tenemos que pensar cuando hablamos de coherencia en piensa lo que haces y haz lo que piensas. Y va en dos direcciones, cabeza-manos y manos-cabeza. La segunda es la autenticidad. Miren, la autenticidad es algo fundamental. Déjenme, les voy a contar una anécdota que me ocurrió hace un tiempo. Me pidió un amigo que trabajase con él en una empresa que había hecho un programa de propósito. Llevaban 6 meses trabajando. Era una de las principales empresas del mundo. Habían hecho el propósito y lo habían comunicado a todos los empleados en varios países, más de 100.000 personas. Y me pidió este amigo, al cabo de 6 meses, el presidente de la compañía dijo, oye, todo este programa de propósito que estamos haciendo, ¿nos va a ayudar a ganar más dinero? Y este amigo me llamó y me dijo, oye, ¿te puedes reunir con el presidente y con el equipo de dirección y hablamos un día de esto? Y efectivamente lo hicimos. Tuvimos una reunión, pusimos aquí el propósito, aquí el beneficio económico y fuimos viendo cómo conecta una cosa con la otra. Claro, mejores clientes, más fidelidad, empleados más comprometidos, tal. Y vimos cómo conectaba propósito y beneficio. Salió muy bien. Pero llegamos a la tarde y la número 2 de la empresa, estamos hablando de una de las principales empresas del mundo, me dice, vamos a cenar, vamos a celebrarlo. Estamos en medio de la cena y en el segundo plato, de repente llega y me dice, mirándome fijamente, mira Carlos, este propósito que tenemos de nuestra empresa, lo voy a cambiar un poquito, ¿vale? Era conectar personas para un mundo mejor. Está muy bien y es muy bonito, pero el verdadero propósito de nuestra empresa es maximizar el beneficio del accionista. ¡Wow! ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? Era la número 2 de una de las principales empresas del mundo. Era lista, no, lo siguiente. Y lo que me estaba diciendo, me lo estaba diciendo mirándome fijamente a la cara. Y le dije, mira, esto es lo que piensas, ¿verdad? Y me dice, yes, I'm positive. Estoy convencida. Le dije, vale, pero déjame que te haga una pregunta. ¿Esto es lo que sientes? Me dijo, no, esto no es lo que yo siento. Y esto no es lo que siente mi gente. Y dije, pues mira, el propósito se trata de conectar lo que piensas con lo que sientes. Se trata de piensa lo que sientes y siente lo que haces. Pero todavía tenemos una más. Todavía tenemos algo más que tenemos que hacer para completar este triángulo de plata. Y se llama la integridad. La integridad es lo que conecta nuestro corazón con las manos. Yo en mi clase de estrategia les digo a mis alumnos que para ser un buen estratega tienes que conocer tu propósito en la vida. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Tienes que, claro que sí. Entonces les digo, cuando lo tengáis, vais y lo decís a la clase. Y entonces un día un chaval dice, mire, yo ya he estado, tengo mi propósito personal, lo quiero contar a la clase. Y dice, se pone delante de todos y dice, mi propósito es ayudar a la gente desfavorecida. Todos, oye, qué bueno. Y le digo, ¿tú estás en alguna ONG? No, pero ¿estás ayudando en algo, en alguna tal? No, la verdad que no hago nada de esto. Me dice, pero cuando lo digo, me siento súper bien. ¿Qué le dije, no? Le dije, oye, pues es muy bueno que pienses sobre lo que sientes y que entiendas lo que sientes, pero si no lo conectas con tus manos, lo acabarás diciendo muchas veces y no te sentirás bien. Y la integridad es algo fundamental. Es, podríamos decir, siente lo que haces y haz lo que sientes, ¿no? Mira, al final no es una cosa ni 2 ni 3, son las 3 al mismo tiempo, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Porque al final es muy importante que las personas hagamos lo que sentimos, pero al mismo tiempo tenemos que sentir lo que pensamos y a la vez tenemos que pensar en lo que hacemos. Y si haces las 3 cosas, tendrás más impacto, tendrás mucha más satisfacción en el trabajo y serás mucho más feliz. Bueno, ya os estaréis preguntando, ¿y todo esto cómo se aplica en la empresa, no?
Mira, pues todo esto se puede medir. Y hemos inventado un medidor, hemos inventado un índice, ¿no? Este índice, después de más de 15 años de trabajo, trabajando con centenares de empresas, hemos llegado a calcularlo cómo se mide el triángulo de plata, con 3 preguntas. Y lo hacemos como hacéis vosotros, dando la voz a los empleados. Porque ¿quién es el que mejor puede medir la coherencia, la autenticidad y la integridad de una empresa? Los propios empleados. Y les decimos a los empleados, cuéntame, mira, primera pregunta, ¿el comportamiento de los directivos es coherente con el propósito de la misión de tu empresa? Es buena esta, ¿eh? Y hay que ser valiente para hacerla, ¿eh? Tenemos muchas empresas valientes, ahora os enseñaré datos. La segunda pregunta, ¿el propósito de mi empresa está alineado con mis valores personales? ¿Veis? La primera, arriba. El empleado mira arriba, luego se mira a sí mismo. Y la tercera pregunta, ¿el comportamiento de mis compañeros es coherente con el propósito, misión de la empresa? Y con esto estamos obteniendo un 360. Mirad, a partir de aquí hemos hecho un índice que es muy parecido al Net Promoter Score, ¿vale? Es un índice neto, que es muy sencillo. Son el porcentaje de personas que contestan sí a las 3 preguntas. No a una ni a 2, sino a las 3 al mismo tiempo. Bueno, pues hasta la fecha se han apuntado 121 empresas. Es decir, que pasa un poco como os pasa a vosotros, que suelen ser las mejores del mundo. Claro, no es casualidad. Pero aún así, es bueno también saber, decir, hombre, tenemos un 60% de empleados en estas empresas que están diciendo sí a estas 3 preguntas, ¿no? Eso es un dato muy bueno. ¿Cuál? Pues que la experiencia del propósito, lo que yo estoy contando, este triángulo de plata, es posible. El otro mensaje, tenemos mucho, tenemos un 40% todavía de mejora, tenemos mucho camino de recorrer incluso en las mejores compañías, ¿no? Bueno, pues aquí os dejo este indicador. Estamos invitando ahora a que muchas compañías se midan, llevamos ya un año, llevamos hasta la actualidad 120 y pico empresas y vamos a continuar en 15 países, ya tenemos alguna empresa también de vuestro país y os animamos también a que todo el que quiera pueda contribuir, pueda medirse con este indicador, que lo podéis integrar, lo podéis integrar en encuestas que vosotros tenéis o incluso hacer pulsos o lo que queráis, ¿no? Bueno, y ya pues nos vamos acercando un poco al final. Yo quería transmitiros, ¿no? Pues de esta conexión entre lo que es este propósito de la empresa y este propósito personal. Pues hemos hablado de cómo estos 2 círculos de oro se juntan, de qué hay dentro de estos 2 círculos de oro del propósito, que tenemos este triángulo de plata, cabeza, corazón y manos, los 3 al mismo tiempo. Pero si me lo permitís, quería terminar con una pequeña historia. Yo estudié economía. Y yo recuerdo cuando estudiaba en la empresa, en la universidad, en el mundo de la empresa se hablaba mucho de que la empresa está solo para maximizar el beneficio. Y recuerdo que el profesor de estrategia un día entró y dijo, el único fin de la empresa es maximizar el beneficio del accionista. Y yo levanté la mano y dije, oiga, yo no estoy de acuerdo. Y me dijo, esto lo ha dicho un premio Nobel. Y dije, oiga, me da igual quién lo ha dicho. Dije, yo, ¿sabe lo que me ha pasado? Que me he equivocado de carrera. Y entonces cogí y al terminar la universidad me fui a la India. ¿Han estado en la India algunos de los que están por aquí? Algunos han estado en la India. ¿Cómo es la India? ¿Cómo es la India americana? Corazón, es todo, de todo. Tiene de todas las religiones, todos los sitios, ¿no? Miren, yo hoy una de las cosas que hice, estuve viajando, vi por todos los templos. Estuve en un campo de refugiados tibetanos, me hice amigo de un monje budista, me enseñó a hacer meditación. Bueno, hasta que de repente un día estaba hablando con un periodista de National Geographic y me dice, oye Carlos, ¿tú sabes qué es Kalighat? Y le digo, pues no sé qué es Kalighat. Me dice, mira, Kalighat es un templo que está en Calcuta, fue donado a las Hermanas de la Caridad y ellas lo utilizaron para albergar enfermos terminales, gente de la calle que estaba a punto de morir. Entonces, y me dice, mira, si quieres entender el sentido de las cosas, ¿no? Si quieres entender el sentido de la vida, enfréntate al sentido de la muerte. Me fui para Calcuta. Yo recuerdo el día que llegué a la casa de las Hermanas de la Caridad, me abrió la puerta una monjita. Me dijo, mire, si no le importa, estamos aquí ahora haciendo meditación, luego la atenderemos. Yo dejé mi mochila y de repente vi una monjita que estaba sentada en el suelo, atrás, y me dice, siéntate aquí.
Me senté a su lado, ¿sabéis quién era? Madre Teresa de Calcuta. ¡Wow! Yo me quedé impresionado, dije, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que esté aquí sentado a su lado, ¿no? Bueno, estuve durante media hora a su lado. Cuando terminamos me acerqué a ella y le dije, madre, quiero ir a Caligat. Me dice, ¿sabes lo que es Caligat? Le digo, sí, quiero ir. Me dice, vale, pero cada día ven aquí, estate un rato con nosotras y luego vas para allá. Cuando llegué a Caligat, entendí por qué me lo decía. Una de las monjas me dijo, mira, ves, aquí tenemos un hombre hindú, no le conocemos, no ha tenido casa nunca, ni hermano ni hermana, ha vivido toda su vida en la calle y está aquí pasando sus últimos días. Tú le vas a acompañar. Y eso es lo que hice. Estuve día tras día, le lavaba, le daba de comer, me aprendí canciones hindús, poemas hindús. Fueron unos días maravillosos, donde pude conectar todo mi propósito con el propósito de lo que se estaba haciendo en aquella casa, os lo aseguro. Todos esos círculos de oro se juntaban. Tenía todo ese cabeza, corazón y manos. Todo era una experiencia impresionante. Hasta que pasó lo que tenía que pasar, que este hombre se murió en mis brazos. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente fui a la casa de la Madre Teresa. Me senté a su lado, pero no podía estar quieto, estaba hirviendo por dentro. Y entonces ella se dio cuenta. Y cuando terminamos me dijo, ven aquí, ¿qué pasa? Y le conté. Le dije, mire, venía buscando respuestas, venía buscando sentido de propósito. Y ayer lo perdí todo. Le conté lo que había pasado. Le dije, madre, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? ¿Cuánta gente tenemos en esta casa? ¿40 enfermos? ¿Cuánta gente hay muriéndose cada día en las calles de la India, en el mundo? Miles, cientos. ¿Qué sentido tiene lo que estamos haciendo? Ella me escuchaba. No sé si alguna vez habéis oído la Madre Teresa. Era una persona que hablaba muy directamente. Sus palabras eran como dardos, ¿no? Me escuchó y cuando terminé me dijo, mira, pon amor en todo lo que haces. Porque lo que cuenta no es cuánto haces. Lo que realmente cuenta es cuánto amor pones en cada cosa que haces. Pon amor en todo lo que haces. Porque lo que realmente cuenta es el amor que pones en las cosas que haces. Pues mirad, para mí esto es una frase que podríamos decir la frase de platino, si queréis, ¿no? Pero supera círculos de oro, triángulos de plata, supera todo y está en el centro, en el centro, en el centro de cabeza, corazón y manos y de toda la experiencia. Para mí supera todo. Hagas lo que hagas, pon amor en todas las cosas que haces, porque lo que cuenta, lo que realmente cuenta, no es cuánto haces, sino el amor que pones en cada una de las cosas que haces. Esa es la mejor manera de juntar ese propósito personal y el propósito de la organización. Es lo que lleva al éxito de las grandes empresas, lo que ha llevado a grandes personas como Nelson Mandela, como Madre Teresa, como Marie Curie, como tantas otras personas, como muchos de vosotros, a hacer grandes cosas por la humanidad. Muchas gracias por invitarme aquí. Gracias.